Hola amigos, hola amigas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Mili del canal Despertar Peruano TV. Soy una brasileira que tengo un corazón peruano. Sí, un corazón peruanacho, con mucho orgullo y con mucha alegría. El día de hoy vengo a hablar con ustedes sobre un tema que está siendo bastante discutido en todo el Perú en los últimos días, sobre la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? ¿Cuál es el impacto que ha tenido la reforma agraria en el Perú? ¿Cuáles los cambios que ha habido en la vida de los campesinos? Y también de los hacenderos. Son medidas, son acciones impulsadas por quién? Son medidas, amigos, y acciones impulsadas por el gobierno. ¿Y solamente en el Perú ha tenido la reforma agraria? No. También ha tenido en Salvador, Guatemala, Ecuador, Venezuela, en Brasil y en otros países también. La reforma agraria. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura. Sí, amigo, la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. Es decir, la reforma agraria son medidas y acciones impulsadas por el Estado para garantizar la distribución de tierras y la producción de esas tierras, de forma de forma justa para las familias agricultoras, las familias que viven y trabajan en esas tierras. La reforma agraria fue decretada ¿cuándo en el Perú? En 24 de junio de 1969. Por el presidente Juan Velasco Alvarado. Foi a realização de uma vieja esperança de milhões de campesinos. Esta foi a reforma com maiores consequências em la sociedade peruana. ¿Por quê, amigos? Porque cambiou drasticamente a realidade de campo. En la sierra, por exemplo, acabou o trabalho gratuito de los campesinos indígenas e converteu gran parte de ellos em proprietários, organizados em sociedades agrícolas de interesse social. Ou seja, esse trabalho que antes era gratuito, com a reforma agrária, se converteu o quê? Que esses mesmos campesinos que não ganhavam, que trabalhavam de forma gratuita, passaram a querer ser dueños dessas terras e poder organizar-se, trabalhar, producir, vender, cambió totalmente esta realidad. Esto acabó con las bases económicas de las clases terratenientes que habían monopolizado la propiedad de la tierra, aunque en el caso de las tierras del norte que cultivaban para la exportación se vieron a descapitalizadas y se tendió a la baja de su productividad. Quedaram descapitalizadas. La reforma agraria desarrollada por um governo militar de Juan Velasco Alvarado constituiu o último. La reforma agraria desarrollada por el governo militar de Juan Velasco Alvarado constituiu o último capítulo de um processo que se vino desencadenando ao longo do século XX. E les pergunto, amigos, ¿qué efectos ha tenido a reforma agraria? Bueno, les podemos decir que desde Puno hasta Cajamarca hay millones de campesinos propietarios. Sim, amigo, vários campesinos desde Puno hasta Cajamarca, proprietários. Segundo a cifra do Instituto Nacional de Estatísticas e Informática, unidades agropecuárias e superfície agrícolas, ¿saben cuántos propietarios en toda la sierra hay? Amigos, les cuento, hay 2.128.800 que poseen 7 millones de hectáreas. Sim, então, quando você consome, amigo, tu que estás aí, quando você consome el choclo amarillo, el arroz cáscara, hortalizas, papas e carne, estão servindo-se de uma nova classe de proprietários de terra de 1, 2, 3 hectáreas
que alimentam o consumo interno. Algunas cosas de agro se exportan, pero eso es en la costa. Entonces, con la reforma agraria, se podría decir que cambió la estructura básica de la agricultura peruana. Eso fue la reforma agraria. Y amigos, el día de ayer, el presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, anunció la segunda reforma agraria en el Perú. Sí, vamos a tener la segunda reforma agraria en el Perú. ¿Y en qué consiste la reforma agraria en el Perú? La segunda reforma agraria. Según ha informado el gobierno, la segunda reforma agraria es una política de gobierno proyectada sin expropiaciones, es decir, no va a expropiar, ni confiscaciones, y busca a orientar las políticas públicas en favor del desarrollo de una agricultura familiar y cooperativas agrarias. La segunda reforma agraria, ¿qué buscará? Buscará fomentar la movilización, capacitación de productores agrarios en todos sus niveles, así como la tecnificación e industrialización del sistema nacional, con especial énfasis en la agricultura familiar, y también se trata de formalizar a pequeños y medianos agricultores para que puedan también trabajar con la agroexportación. Amigos, ¿qué opinas? ¿Cuál será el impacto de la segunda reforma agraria en el Perú? Deje acá sus comentarios, acá. Deje sus sugerencias, sus ideas. Discutamos, conversemos sobre ese tema en el próximo programa. Yo voy a esperar sus comentarios con mucho gusto y con mucha alegría y les voy a contestar. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y suscríbanse a mi canal, es muy importante para mí. Despertar Peruano TV. Un abrazo fuerte en todos, cuídense mucho. Chao amigos.